eh, problemas respiratorios, problemas nerviosos, problemas digestivos, cualquier cosa que no le vayamos a ver al cerdo cuando ya esté muerto. Por eso es que tenemos que revisar antes del sacrificio qué características tiene ese cerdo. Es de 3 semanas de nacido, es macho, tiene cianosis en las orejas, cualquier signo que nosotros veamos, tenemos que anotarlo. Otro punto importante es el que les comenté hace un momento, que ese cerdo al cual le vayamos a hacer la necropsia represente el problema clínico que están presentando el resto de los animales. Algo también bien importante es que los problemas crónicos, si ustedes entran a un corral y agarran a un cerdito que les dice el responsable del corral, no, ese ya lleva como 2 meses así, no tiene sentido tomar muestra de esos cerdos. Es más importante tomar muestra de los lechones que recién hayan iniciado, o de los cerdos o cualquier etapa, que recién hayan iniciado con el problema clínico, ¿sí? Entonces, deben estar en la fase aguda de la infección para que lo que veamos, para las muestras que tomemos, realmente nos funcione. Y otra cosa muy importante es que no debe tener ningún tratamiento previo. ¿Por qué no debe tener tratamiento? Porque cuando es un problema bacteriano, que hasta ese momento pues no sabemos si es bacteriano, viral o qué. Cuando es un problema bacteriano y ya dieron antibiótico, tomamos muestras para mandarlas al laboratorio y hacer aislamiento bacteriano, el resultado va a salir negativo, pero porque el antibiótico ya está haciendo efecto y limita el crecimiento de la bacteria. Por eso no deben estar con tratamiento los cerdos a los cuales les vaya a hacer la necropsia y de los cuales vaya a tomar muestras para enviar al laboratorio. A lo mejor alguno de ustedes puede decir, bueno, yo no he tenido nunca contactos con cerdos, pero este cerdo que está aquí, pues no se ve bien, se ve así como ligeramente inflamado del abdomen, se ve como que está estirándose, ¿no? Se ve como que está pisando apenas con las puntitas. Bueno, lo veo raro, ¿de acuerdo? No, no se ve bien el cerdo, está de hecho con el hocico abierto, quiere decir que está intentando jalar aire, de hecho por eso se estira, para tener mayor capacidad en cavidad torácica y insuflar mejor. Y este que está de este lado, pues se ve como un poco curioso, tímido, quizá tenga miedo por estar encima de esta base, pero seguramente es candidato a exploración. Por aquí pues tenemos otro cerdo que tiene lesiones en piel, unas manchas raras, ¿no? Bueno, perdón por la foto, no es muy clara, pero también tiene algunas zonas edematizadas. ¿A qué voy con estas imágenes? Pues que necesitamos explorar al cerdo y ver si es representativo del resto de los cerdos como para hacer el sacrificio. Han de decir, bueno, pues ¿qué? ¿Por qué está aquí en la foto? Porque todos los cerdos que tienen diarrea siempre van a tener manchada la cola, ¿sí? Aquí está la colita de esta cerda y siempre está manchada. Cuando ustedes llegan a una granja, es muy fácil saber si hay diarreas o no, porque empiezan a ver colas manchadas. Y la imagen del lado derecho, pues es una cerda a la cual están tomando muestra de sangre, pero pues no se toma muestra de sangre como en las vacas. No se toma muestra de sangre de la cola como en las vacas. Ok, después pasamos al sacrificio.
Y el sacrificio, de acuerdo a la norma oficial mexicana, 0.33 SO 2014, dice que el cerdo se puede sacrificar de tres maneras. La primera es sobredosis de pentobarbital. Sobredosis de pentobarbital sódico, pistola de perno cautivo, y la tercera es como lo hacemos normalmente en la Facultad de Veterinaria. En la sala de necropsias hay un equipo que permite generar una descarga eléctrica que le va a generar insensibilización al cerdo. Esa insensibilización la vamos a lograr mojando al cerdo, ¿sí? O sea, tiene que estar mojado para que haya una buena conducción eléctrica. Y según la norma, si el peso es menor a 30 kilogramos, necesitamos usar 100 volts. Si el peso es de 30 a 50 kilogramos, si el peso de ese cerdo es de 30 a 50 kilogramos, usamos 200 volts. Si el peso es mayor a 50 kilogramos, utilizamos 300 volts. Lo importante es identificar los signos de insensibilización. O sea, asegurarnos que ya no siente el cerdo. Signos de insensibilización. ¿De acuerdo? Los signos de insensibilización son: el primero de ellos, y se da de hecho en este orden, es la oclusión de párpados. Los cerdos cierran los ojos por el reflejo eléctrico, entonces oclusión de párpados. Rigidez de miembros, tanto torácicos como pelvianos. ¿Sí? Rigidez de miembros torácicos y pelvianos. Y el último signo es relajación de esfínteres. Cuando nosotros ya vemos que se cumplen estos signos de insensibilización, entonces ya podemos asegurar que el cerdo no siente absolutamente nada y procedemos a hacer el desangrado humanitario haciendo corte en los plexos braquiales, que es, levantan la pata del cerdo y digamos que en la axila hacer un corte profundo para el desangrado humanitario. Y el cerdo muere por un shock hipovolémico.
pero sin sentir. ¿De acuerdo? Por eso es importante estos signos de insensibilización. Ya que el cerdo, ya que el cerdo fue sacrificado, miren, aquí está una fotografía, un par de fotografías. Se hace la descarga eléctrica, el cerdo presenta los signos. Aquí el único que se observa, por supuesto, es la rigidez de miembros torácicos y pelvianos. Y después se procede a hacer un corte en los plexos braquiales, que es la axila, ¿no? Un corte profundo para el desangrado humanitario. Ah, perdón, ¿qué horas son? 7:29. Ah, entonces sí me regreso. Es que acabo de ver el chat y Mónica me pide regresarme. Entonces, aquí está. Descarga eléctrica, desangrado y muerte por shock hipovolémico. No hay de qué, Mónica. Muy bien. Eh, la necropsia consta de dos partes. A una le llamamos incisión primaria y a la otra es incisión secundaria. Incisión primaria y secundaria. La incisión primaria no es más que desarticular las articulaciones a nivel de escápula y la otra, por supuesto, a nivel de fémur. Es decir, vamos a cortar los pliegues en escápula, ¿sí? Y en fémur para dejar al cerdo de cúbito dorsal. Tenemos que hacer los cortes profundos para lograr una desarticulación completa. Y ya que dejemos al cerdo en decúbito dorsal, podemos hacer la incisión secundaria. Entonces, incisión primaria hacemos los cortes para desarticular miembros torácicos y pelvianos. La incisión secundaria es retirar piel y músculo de la zona ventral del cerdo, pero desde la sínfisis mandibular es decir, el cerdo, imagínense que estoy yo haciendo decúbito dorsal. Entonces, tenemos que hacer un corte de aquí desde la sínfisis mandibular, pasando por el borde superior de la mandíbula, y tenemos que seguir haciendo el corte, digamos, me voy a parar tantito, haciendo el corte hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿De acuerdo? Lo importante es llegar a la sínfisis púbica para quitar piel y músculo y dejar expuesto cavidad oral, por eso empezamos desde la sínfisis mandibular, dejamos expuesto cavidad oral, cavidad torácica y cavidad abdominal, porque ya quitamos, digamos, piel y músculo de toda la parte ventral. A eso es lo que busca esta incisión secundaria. La idea pues es revisar todos los órganos de cavidad torácica y abdominal. Miren, empezamos entonces con el corte de la sínfisis mandibular. Y llegamos
hasta la sínfisis púbica. Lo importante es ir quitando toda esa piel y músculos para dejar expuesto, como se ve aquí, cavidad torácica y cavidad abdominal. Sínfisis mandibular, pasan por el borde superior de las ramas mandibulares hasta sínfisis púbica. Ya tenemos todo al cerdo expuesto. Eso es incisión secundaria. Cuando hacemos la incisión secundaria, primero tenemos que cortar unos pequeños cartílagos, que son los huesos yoideos, para poder jalar la lengua, para poder extraer la lengua. Cuando empezamos, por supuesto, con lengua, dejamos expuesto la nasofaringe, que es la parte superior del velo del paladar, ¿de acuerdo? Dejamos expuesta esta nasofaringe porque la estamos viendo de acá. Jalamos la lengua por debajo de la mandíbula y entonces vamos a ver la nasofaringe. Vamos a ver las tonsilas, por supuesto, y tenemos que separar la tráquea del esófago, que vienen juntos, las tenemos que ir separando para dejar precisamente la tráquea con los pulmones y el esófago con el estómago. Ahí es cuando por primera vez ya dividimos la revisión del tracto respiratorio, tráquea y pulmones, del tracto digestivo, que es esófago y estómago. Algo bien importante es, en general, recuerden que la necropsia va desde la parte visual, desde el exterior hacia el interior, y empezamos de craneal, es decir, con esta revisión de cavidad oral, hacia caudal. Así haremos la necropsia, de craneal hacia caudal. Aquí van quitando la lengua, van jalando la lengua hacia atrás, y pues la lengua ya está separada, y lo que vemos aquí es la nasofaringe. Aquí lo que está, por supuesto, es el paladar. Y quiero hacer énfasis aquí en la nasofaringe, porque esta nasofaringe está hiperémica, o sea, tiene un cambio de coloración muy interesante. No es normal, tiene que estar pues rosada. Y esto que ustedes ven aquí son las tonsilas, son órganos linfoides primarios en donde la mayoría de los patógenos que entran por vía respiratoria se contienen y o se replican aquí en las tonsilas. Esta zona es bien importante para tomar y enviar muestras al laboratorio. También es importante comentarles que la mayoría de los problemas nerviosos en los cerdos se originan porque aquí en la nasofaringe hay muchas terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas provienen desde los lóbulos olfatorios. Entonces, cuando el virus o el patógeno se replica aquí
lo que va a pasar es que es tan pequeño que puede ir subiendo a través de esta rama nerviosa, llegar hasta los lóbulos olfatorios y replicarse ahí. Esa replicación del patógeno lo que va a generar es incoordinación, porque hay daño de las células de la glía, ya sean astrocitos, neuronas, etc. Y les comentaba, separan esófago de tráquea para poder obtener los pulmones, el tracto respiratorio. Ahí van extrayendo la tráquea y ahí van a estar los pulmones. ¿Qué vamos a revisar? Bueno, perdón. En cavidad oral revisamos las mucosas, las tonsilas, la nasofaringe y, perdón, se me pasó, pero hay unos ganglios que se ven aquí aumentados de tamaño, no sé si los alcancen a ver. Estos ganglios son los submandibulares y hay que revisarlos, aquí están muy inflamados. Y aunque no se ven bien, también existen los ganglios retrofaríngeos. Entonces, acá van a estar ganglios submaxilares y retrofaríngeos. Ahí están casi juntos los ganglios. Bueno, aquí se cortaron. Aquí ya no están, pero aquí andan. Submaxilares y retrofaríngeos. Entonces, la tonalidad de la mucosa, si hay inflamación o no de los ganglios, cómo se ven las tonsilas y la nasofaringe. En cavidad oral, eso es lo que revisan. En tracto respiratorio, tráquea, van a revisar, por supuesto, pulmones y revisan el corazón. Aquí, bueno, esta foto corresponde a revisión de la incisión secundaria. Cuando ustedes van quitando piel y pelo, es bien importante. Estos son los miembros posteriores del cerdo. Hay unos ganglios que les llamamos ganglios inguinales. Los ganglios que están en la ingle normalmente se inflaman de esta manera por una enfermedad que se llama circovirus porcino, que vamos a ver precisamente pues a partir del viernes que empezamos con enfermedades. Circovirus porcino tipo 2, ¿de acuerdo? Es bien importante porque es una enfermedad ubicua. ¿Qué quiere decir? Que está en todas las granjas. Y cuando la lesión es en daños, perdón, en ganglios inguinales, el daño es por circovirus porcino. Pero retomando otra vez cavidad torácica. Esto es un corazón. Sin embargo, al momento de hacer un corte, observamos que hay muchísimas ramificaciones que no debería de haber. Esto es endocarditis vegetativa, ¿sí? Y la endocarditis vegetativa se va a generar por una enfermedad que es erisipelosis. Después vamos a ver pues a erisipelosis ruseopatía
cuando la expongan y qué más podemos observar, ¿no? Pero vamos viendo algunos ejemplos. En pulmón es importante que ustedes sepan que hay lóbulo craneal, medio, caudal y accesorio. Vamos a revisar, pues obviamente, todo el pulmón, incluyendo este lóbulo accesorio, que es muy característico de verse muy hiperémico cuando hay influenza porcina, que es una de las enfermedades que también vamos a ver. Algo importante es que los órganos parenquimatosos, como los pulmones, el hígado, los riñones, eh, cuando ustedes ven, imaginen que esta curvatura es la curvatura de un órgano, cualquier parenquimatoso. Si ustedes ven una lesión así, en sobrerelieve, ¿sí? Una lesión en sobrerelieve, quiere decir que es una infección aguda. Esas son las zonas que nos interesan para enviar al laboratorio. Si ustedes ven una lesión deprimida y dura, firme al tacto, pues quiere decir que está fibrosada la lesión. Es una lesión crónica, ¿sí? Entonces, lesión aguda y lesión crónica. Esto no es nada más en cerdos, ¿eh? O sea, si llegan a haber lesiones en alguna otra especie, en sobrerelieve es aguda y una crónica está deprimida y firme al tacto. Aquí hay pues dos fotografías de dos necropsias diferentes y pueden ver pues estas lesiones muy pues evidentes. Si ustedes hacen un corte aquí, seguramente va a haber coágulos, va a haber sangre. Esta imagen o estas lesiones las genera una toxina de Actinobacillus pleuropneumoniae, generada, o más bien, la bacteria genera pleuroneumonía contagiosa porcina. También es otra enfermedad que vamos a ver, pleuroneumonía contagiosa porcina. Y no se ve bien, pero Aletheia, esta que está aquí, ¿crees que sea una lesión aguda o crónica comparado con esta que se ve aquí como blanquecina? ¿Cuál será la aguda y cuál será la crónica, Aletheia? Me parece que la aguda sería la de la derecha, la que está más, vaya, colorada, por decirlo de alguna Exacto, forma. exacto, esta es la aguda. Y esta de acá es la crónica. Si estuviéramos con el pulmón aquí enfrente, podríamos verificar hasta dónde se cicatrizó esta lesión crónica. Ah, miren, de hecho aquí está el lóbulo apical, este que está aquí.
es el lóbulo apical, que cuando está muy enrojecido, les comentaba que era característico de influenza. ¿Qué más hacemos en tracto digestivo? Bueno, más bien, ¿qué hacemos en tracto digestivo? Ya revisamos pulmones, corazón. En tracto digestivo tenemos que extraer el hígado y el vaso. Y cuando nosotros ponemos estos órganos parenquimatosos sobre una superficie plana, pues una mesa, no sé, el acero inoxidable de las mesas de necropsias, tiene que adherirse completamente esos bordes que tienen que estar afilados. Los bordes deben estar afilados en los órganos parenquimatosos. Deben tener un color homogéneo y debemos identificar si hay alguna lesión aparente en esos órganos. El del lado izquierdo, pues es un hígado que tiene la vesícula plétora y que aunque la foto no es muy buena, el color está ligeramente oscuro, no es un color normal de un hígado, o no ligeramente, muy oscuro. Salmonelosis genera daño hepático y la replicación de esta salmonela, puede ser salmonela cólera suiza, salmonela tifi, etcétera. Ya después lo veremos con detalle en enfermedades, pero se replica, ¿sí? La salmonela le gusta replicarse dentro de la vesícula biliar. Y en el caso del vaso, pues tiene bordes redondeados, eso quiere decir que está inflamado. De hecho, pues no hace, no hace buen contacto con la superficie. Se ve cuando tengan necropsias o hagan medicina isotecnia porcina 1 la práctica, digo, en la imagen se ve, pero está duro, o sea, el órgano parenquimatoso no tiene que ser friable, ¿no? Que se deshaga, pero aquí es evidente que está incluso rígido, está duro el vaso. Tenemos también que revisar las serosas en cavidad abdominal. La cadena ganglionar es bien importante. Los ganglios mesentéricos nos dicen si hay alguna infección en el tracto digestivo. Acuérdense que los ganglios mesentéricos están a todo lo largo del tracto digestivo, del intestino delgado y el intestino grueso. Entre 9 y 11 metros mide un intestino de un cerdo. Entonces, si mide 9 metros, es mucho más fácil para nosotros levantar el intestino, ¿no? E irlo moviendo, ir revisando cuál es la zona del intestino que tiene esa cadena ganglionar inflamada. Ahí es donde nos enfocamos para tomar nuestra muestra y enviarla al laboratorio. Eso es lo que revisamos en cavidad abdominal. De forma general, la coloración de los linfonódulos, qué forma tienen, la consistencia. Les pido una disculpa, aquí me faltó una U. Ganglios inguinales y mediastínicos
son muy importantes para el diagnóstico de PIRS y de circovirus porcino, que les había comentado hace un ratito. Tenemos que ir revisando, como les decía, las diferentes porciones del intestino. Y es bien importante identificar la válvula ileocecal. Esta válvula impide que del intestino grueso, que es el ciego, es el inicio del intestino grueso, haya retorno de alimento al ilion, que es el intestino delgado. Por eso está ahí, por eso se le llama válvula ileocecal. Está al final del ilion y al iniciar el ciego. La mucosa de la válvula ileocecal debe ser lisa y contenido parcialmente digerido. También en válvula ileocecal se puede aislar salmonela, perdón. La enfermedad es salmonelosis, la bacteria es salmonella. Tan solo con buscar la zona más gruesa del intestino grueso que está aquí, sabemos que es el ciego. Y si buscamos la unión de ese ciego, veremos al intestino delgado. Si nosotros hacemos un corte aquí, veremos esta válvula que se abre y se cierra para permitir el paso de intestino delgado al grueso, pero no al revés. Podemos encontrar algunas otras cosas raras, como una intususcepción, que por el movimiento peristáltico, pues hay un traslape, ¿no?, de tejido, pero bueno, realmente es complejo que en un cerdo podamos hacer un diagnóstico y después una anastomosis término-terminal, ¿no?, para hacer la unión de estas secciones. O sea, nos damos cuenta cuando el cerdo ya está muerto. Lesiones, ¿no?, estas hemorragias que se ven en la luz del intestino. Esto que se ve aquí es una úlcera. ¿En dónde está? En estómago. Y eso se da porque no se les da de comer de manera regular ni suficiente a los cerdos. Necesitan dar en la mañana, en la noche y de manera suficiente. Por otro lado, cuando nosotros queremos mandar muestra a histopatología para hacer examen microscópico, tenemos que identificar primero la región del intestino que está dañada, hacer unos nudos con estambre, o sea, hacemos los nudos, después infiltramos con una jeringa, infiltramos el formol y podemos enviar al laboratorio. Los riñones, pues tenemos que revisar su forma, el color, si se separa fácil o no la cápsula, si hay quistes y en general el contenido del riñón.
Aquí pues hay pequeñas hemorragias que se pueden apenas visualizar en la imagen, pero no es normal. Una coloración normal pues es como esta del riñón de arriba. Al momento de hacer un corte, ¿se puede separar fácil la cápsula o no? Hay algunas lesiones que son pues necrosis, literalmente en riñón. El riñón está aquí, pero hay zonas necrosadas. En general es lo que revisamos del riñón. En el caso de la vejiga, pues el color y el contenido. No debe haber úlceras, el color de la orina tiene que ser traslúcido, amarillento. No hay mucho más que revisar en vejiga. Pero después seguimos con articulaciones, sobre todo cuando hay problemas de movilidad, ¿no? Podemos identificar si hay o no articulaciones inflamadas. Tenemos que revisar las articulaciones en la necropsia, la superficie, el color, si hay líquido articular y también la consistencia. Debe ser como aceite ligero. No puede ser algo pastoso, ¿no? O así viscoso. Es como un aceite muy ligerito. Cuando hay inflamación de articulaciones, podríamos encontrar infecciones por Streptococcus suis o Staphylococcus aureus. Hacemos el corte en donde está exactamente la articulación, donde se hace flexión, y revisamos si la superficie no está erosionada, si hay líquido articular, si hay suficiente, y el color de la articulación y del líquido articular. Si hay algún problema nervioso, es indispensable que tomen muestra de líquido cefalorraquídeo. Ustedes identifican la articulación atlanto-occipital. Prácticamente cuando ustedes doblan la nuca o la cabeza del cerdo, se darán cuenta en dónde hace flexión. Ahí está el canal vertebral. El líquido cefalorraquídeo debe ser transparente. Y el diagnóstico sugerido cuando hay problemas nerviosos en los cerdos es enviar líquido cefalorraquídeo para identificar Streptococcus. Streptococcus suis genera la enfermedad meningitis estreptococóxica y es generada por esta bacteria. Para tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, tienen que quitar toda la cabeza del lomo, es el músculo, así se llama, es decir, todo el músculo que está en la nuca, y les va a quedar así, libre esa zona. Cuando ustedes hacen flexión de la cabeza del cerdo, se van a dar cuenta dónde está la articulación atlanto-occipital. Con que metan medio centímetro la aguja, van a obtener suficiente líquido cefalorraquídeo para enviarlo al laboratorio. Vamos a revisar como penúltimo sitio los cornetes nasales. Cuando no manejan bien la ventilación de la granja ni la eliminación de excretas, va a haber una alta concentración de amoníaco. Y esa concentración de amoníaco va a generar
que empiecen a perder movilidad los cilios y se empiece a resecar la mucosa nasal. Eso va a generar que dos bacterias aprovechen y crezcan y lesionen los cornetes nasales. Bordetella bronchiséptica y Pasteurella multocida, que van a generar la enfermedad llamada rinitis atrófica. Bordetella bronchiséptica y Pasteurella multocida generan rinitis atrófica, es otra de las enfermedades que vamos a ver. Para revisar cornetes nasales, tenemos que hacer un corte entre el segundo y tercer premolar. Con eso revisamos el estado de los cornetes y si hay o no desviación del tabique nasal, que son precisamente pues los signos que sugieren la rinitis atrófica. Entonces, identifican dónde está premolar, cortan entre segundo y tercero y van a observar si hay daño de los cornetes, como en este caso. Miren, aquí no hay, bueno, hay una desviación considerable del tabique nasal, que es lo que moví, o más bien es lo que dibujé o marqué, y los cornetes están muy dañados. El tejido nasal está muy dañado, hay mucha inflamación de la mucosa nasal, etc. Y el último, o lo último que revisan es el encéfalo. Es la última parte de la necropsia, revisar el encéfalo, y se realiza un corte desde el foramen magno, es decir, de aquí atrás, pasando por la órbita superior de los ojos hasta llegar a la comisura interna. El chiste es quitar esta tapa, ¿no? Esta tapa del cráneo para permitir ver el cerebro. Corte desde foramen magno hacia acá y quitamos la tapa. Miren, empezamos acá en foramen magno, cortamos, pasamos por borde superior de la órbita ocular y después hacemos un corte de comisura a comisura del ojo. Y eso nos va a permitir dejar expuesto el encéfalo. Si hay signos nerviosos en los cerdos, manden el cerebro para que puedan hacer PCR o aislamiento viral o aislamiento bacteriano, porque pues puede estar Auyeski, que genera signos nerviosos, ojo azul, puede estar estreptococosis, puede haber sido una simple intoxicación con sal, perdón, y no va a salir nada. ¿De acuerdo? Dudas de técnica de necropsias. Va a ser de exterior hacia interior y de craneal hacia caudal. Y al último, recuerden, articulaciones, cornetes nasales y cerebro. ¿Sí? En ese orden, articulaciones, cornetes nasales y cerebro. Es bien importante cómo enviamos muestras al laboratorio. Ya está la necropsia, es decir, ya hicimos la necropsia, ya sabemos cómo hacerla. Pero recuerden, la muestra tiene que ser representativa del problema. Debemos mandar una historia clínica completa y
de la muestra que estoy enviando, ¿qué conservador estoy utilizando? Y el conservador depende de la prueba que quiero que realicen. Por eso es bien importante que tengamos claro cómo mandar mi muestra para lo que yo quiero. Si yo quiero hacer un aislamiento bacteriológico porque hay problemas respiratorios, pues evidentemente necesito mandar mi órgano en refrigeración, no en congelación, ¿de acuerdo? Tiene que ir en refrigeración. En una bolsa limpia se manda el órgano completo y la refrigeración pues puede ser con hielo húmedo, hielo seco. El hielo no tiene que ir en contacto directo con el órgano. O si mandamos esa muestra, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o muestra de una inflamación articulada, miren nada más. Inflamación articulada, ¿de dónde saqué eso? Articulación inflamada, ¿sí? De una articulación inflamada, mandamos la jeringa con el líquido en refrigeración, con el líquido articular. Repito, a 4 grados centígrados y entre más pronto llegue al laboratorio, mejor. Un máximo de 24 horas es lo ideal. Si yo quisiera saber cómo está una química sanguínea o un hematocrito del cerdo, tengo que mandar sangre, entonces necesito ponerle anticoagulante. Un tubo o jeringa con anticoagulante. Las muestras de sangre en cerdo no se toma de vena coxígea, se toma de vena yugular. Lo que ustedes pueden ver aquí, y si pudiéramos tocar, sería la tráquea. ¿Sí? Sería la tráquea. Entonces, si yo me voy a 1 centímetro, máximo 2 centímetros al lado de la tráquea, en cualquier lado, izquierdo o derecho, voy a encontrar la vena yugular. De ahí tomo muestra de sangre. La aguja tiene que ser de calibre 20 para cerdos de 50 kilogramos y calibre 18 para cerdos mayores a 50 kilogramos. Es muy poco común hacer análisis de sangre en cerdos. Eso se aplica mucho más para clínica individual, no clínica de poblaciones, pero se puede llegar a hacer. Si yo quiero detectar anticuerpos, la muestra que debo enviar es de suero. Tomo la muestra de sangre, dejo la jeringa de manera horizontal
unos 20 minutos a la sombra, de manera horizontal, no vertical, ¿de acuerdo? De manera horizontal vamos a obtener una mayor cantidad de suero porque la superficie, el área de la superficie está directamente relacionada con la cantidad de suero que se separa. Si la ponemos de manera vertical, vamos a obtener muy poquito suero porque la superficie que está en contacto con el oxígeno es muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, horizontal a la sombra y ya que se separa el coágulo del suero, metemos a refrigeración y enviamos a 4 grados centígrados. Es para detectar, anticuerpos contra cualquier enfermedad. Si nosotros sospechamos de algún virus, que vamos a ver de hecho muchos virus, bueno, muchas bacterias y virus en las enfermedades, tenemos que enviar los órganos o las zonas dañadas donde creemos que se está replicando el virus. En bolsas de plástico, y puede ser en refrigeración o en congelación. Aquí sí. Acuérdense que los virus son intracelulares. Aunque yo descongele, no se forman microcristales. O bueno, se forman microcristales, pero el virus está protegido con la célula. Entonces no pasa nada si lo congelamos. En el caso de las bacterias, que el 90% de ellas son extracelulares, ¿qué es lo que va a pasar cuando congelo y después descongelo? Los microcristales rompen la membrana de la bacteria y le va a impedir que logremos un aislamiento bacteriano. Entonces, para bacteriología, mandamos en refrigeración. Para aislamiento viral o PCR, podemos mandar congelado sin ningún problema. Cuando hacemos histopatología, o bueno, cuando queremos que nos digan qué lesiones microscópicas tienen esos tejidos, es importante que el cerdo no tenga más de 2 horas de sacrificado o muerto. De hecho, esto aplica para cuando quiero hacer una necropsia, pero sin sacrificar. El requisito es que no haya muerto hace más de 2 horas el cerdo, para que salga bien todo. La toma de muestras, las lesiones que veamos en tejidos, etc. Entonces, no nada más para histopatología. Cuando yo quiero hacer una necropsia, un requisito es que no tenga más de 2 horas de muerto el cerdo. Tenemos que enviar solamente 1 centímetro cúbico. Y ese centímetro cúbico debe tener tejido sano y tejido afectado. O sea, la mitad del tejido que se vea con lesión y la mitad sin lesión. Debe ir una parte de tejido por 9 de formol. Hay veces que llegan al laboratorio unos frascos y apenas si cupo el tejido y le echan un chorrito de formol. Pues obviamente no funciona porque no se fija el tejido. Para que se fije adecuadamente, si ustedes van a mandar 1 centímetro cúbico de tejido, pues 10 mililitros de formol, ¿no? Bueno, 9 mililitros de formol. Una parte de tejido por 9 de formol. Y el formol tiene que ir al 10%. Así aseguramos que mandamos una muy buena muestra a histopatología y el resultado va a ser adecuado. Si vemos parásitos, endoparásitos, como lo podemos ver aquí, pues este parásito que estamos viendo en las heces, en el cerdo, tenemos que tomar muestra de heces, se va en refrigeración o en formol al 10%.
Si son ectoparásitos, o sea, pueden ser piojos, pulgas, etcétera, sarna, tenemos que hacer un raspado de piel. Ese raspado lo vamos a mandar en formol al 5%, o también puede ser en alcohol al 70%, o también en glicerina al 10%. Podemos tener un frasquito así pequeñito como este. Obviamente este es el de mi gel, pero podemos tener un frasquito. Hacemos un raspado con una aguja de bisturí, ¿no? Al cerdo, a la piel del cerdo. Con una aguja hacemos el raspado, vaciamos, cerramos y mandamos al laboratorio. Puede ser, repito, con fórmula al 5%, alcohol al 70% o glicerina al 10%. En algunas granjas se utiliza grano barato. El principal grano es el sorgo. Y podemos hacer muestras, perdón, podemos analizar muestras a ver si tienen aflatoxinas, o micotoxinas en general. Si los cerdos ya estuvieron enfermos, podemos mandar el hígado, el riñón o contenido estomacal e intestinal, sangre u orina para ver esas toxinas. Se eliminan por orina, se mantienen en sangre y se distribuyen a todo el organismo. Entonces, estas son las muestras para análisis toxicológico. Si tenemos a un grano de ese que intoxicó a los cerdos, mandamos en una bolsa de papel medio kilogramo en bolsa de papel, no de plástico, porque van a crecer otros hongos y no nos va a funcionar la muestra, y se manda a temperatura ambiente. Bolsa de papel a temperatura ambiente. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Esta es la unidad 8. ¿Alguien tiene dudas de toma y envío de muestras o técnica de necropsias? Estoy viendo que nos faltan 40 minutos. Tenemos dos opciones, como ustedes gusten. El punto 3 de la unidad 8 es, pues, breve. Sin problema lo vemos en media hora. Pero si fuera así, ya no tendríamos tema para ver mañana, porque no podemos hacer el examen mañana. Habíamos quedado que era el jueves. ¿Quieren que lo dejemos para mañana o de una vez terminamos este 8.3? Jessica dice que mañana. Yo diría que de una vez, dice Amairani. Nos llevaríamos unos 20 minutos, máximo una hora. ¿Cómo ven? Yo diría que de una vez, si gustan. Si alguien tuviera dudas del ejercicio del muesqueo, que va a ser el ejercicio que veamos en este examen, pues podemos verlo mañana, pero parece que todo está bien. Doc, yo sí tengo dudas, pero fue porque no vine. O sea, pero si gusta lo vemos mañana. Ajá, lo vemos de manera independiente, Aletella. Sí, gracias. Ok, pues no me contestaron mucho, pero la mayoría contestó que de una vez. Y así mañana pues no tendríamos una clase.
Miren, esto pues ya se los comenté un poco. Esta parte de diagnóstico de poblaciones, tenemos que integrar todo lo que tengamos en la necropsia, las muestras que hayamos enviado al laboratorio y los resultados. Eh, la interpretación es lo más importante. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que guiar con la anamnesis, es decir, qué pasó en la granja, cuál es la movilidad de la enfermedad, cuáles son los signos clínicos, la inspección clínica, qué vi en mi granja, cómo está la granja, ¿no? En la inspección física, pues no hay mallas pajareras, hay humedad, hay es decir, mucha concentración de oxígeno y al final ustedes necesitan tener todo esto para hacer un diagnóstico preliminar, ver los registros de producción. El diagnóstico definitivo va a ser la integración de todo, ¿sí? Incluyendo las pruebas de laboratorio. Cuando ustedes van a la granja solo pueden llegar a un diagnóstico preliminar, pero cuando incluyen esas pruebas de laboratorio, tendrán el diagnóstico final. Van a decir, es que yo pensé que era leptospira y las pruebas de laboratorio me dicen que sí, hice mi diagnóstico preliminar y tengo mi diagnóstico definitivo. Eso es parte de la clínica de poblaciones, hacer la integración de todo lo que vemos y los resultados que obtenemos con esas pruebas de laboratorio. Ese diagnóstico preliminar se inicia detectando si es un síndrome reproductivo, o sea, si hay un problema reproductivo en mi granja. Entro y veo abortos. En los registros de mi oficina veo que hay pocos lechones nacidos vivos, hay muchas repeticiones, o sea, un 20, 30, 40% de hembras se están repitiendo. Quiere decir que el síndrome, el problema en mi granja es reproductivo. O no hay nada de eso. Resulta que veo que hay muertos en lactancia, hay signos nerviosos, los lechoncitos no coordinan y les dan tratamiento y no funciona y se empiezan a morir. Ah, bueno, mi síndrome, mi afección es en sistema nervioso. O no hay ni reproductivo ni nervioso, hay puras diarreas. Mi problema es gastroentérico. O también se pueden combinar. A lo mejor hay un problema reproductivo, pero también hay un problema respiratorio. Lo importante es saber en qué animales, en qué etapa productiva. Ah, pues de las 8 a las 12 semanas. Perfecto, todo eso lo van anotando. Porque cuando veamos enfermedades se darán cuenta que una enfermedad le gusta afectar a esa edad. A otra enfermedad sí es respiratorio, pero le gusta después del destete. Entonces, cuando ustedes van con todas estas o todos estos elementos para hacer un diagnóstico presuntivo, llegan mucho más fácilmente al origen del problema. Si es un problema sistémico, es decir, varios órganos y sistemas están afectados, o es un parásito, lesiones en piel asociadas a moscas, ¿sí? Esos son los misceláneos. Lo importante es que ustedes detecten si es reproductivo, nervioso, gastroentérico, respiratorio, sistémico o misceláneo. Es importante que ustedes sepan qué pruebas de laboratorios hay. ¿Qué pruebas de laboratorio hay? Aislamiento viral, ok, ya sé cómo mandar mi muestra de aislamiento, tiene que ser en congelación. PCR, que es una prueba para detectar un segmento de ese patógeno, lo puedo enviar como yo quiera.
Lo puedo enviar en refrigeración, en congelación, en ultracongelación, como yo quiera. Tejidos para inmunistoquímica también detectan el antígeno. Inmunofluorescencia directa, pues hay un anticuerpo marcado que se pega a ese tejido, que si tiene el antígeno, pues lo va a hacer fluorescente. O microscopía electrónica para ver la morfología del patógeno. Estas son las pruebas que me permiten identificar al patógeno. Pero las otras pruebas me permiten identificar a los anticuerpos. Algo muy importante es cuando ustedes compran animales, al momento de la compra tienen que detectar si hay anticuerpos y 15 días después deben verificarlo de nuevo. Los anticuerpos se generan alrededor de los 7 días, entonces ustedes pueden decir, ¿ya trae anticuerpos? ¿Son vacunales o se infectaron con ese patógeno? Anticuerpos contra el patógeno que quieran. ELISA, inhibición de la hemoaglutinación, inmunodifusión en agar, inmunofluorescencia indirecta, seroneutralización o inmunoperoxidasa. Son pues las pruebas más comunes para detectar anticuerpos y las dos primeras son las más usadas, la ELISA y la inhibición de la hemoaglutinación. Es bien importante que una prueba de laboratorio, el resultado, ¿sí? O sea, imagínense que este es un resultado de laboratorio que me dice, ¿tiene influenza el cerdo o tiene PIRS? Este resultado de laboratorio solamente es un método de prueba, ¿sí? Un resultado de un método de prueba. El diagnóstico es que ustedes integren todo, la anamnesis, etcétera, etcétera. Ese es mi diagnóstico final. Yo tengo que identificar el impacto clínico. ¿Tiene mucha mortalidad la enfermedad o poca? ¿Mucha morbilidad o poca? ¿Hacen su anamnesis adecuada? Yo puedo decir, es que yo quiero PCR, sí, pero el laboratorio solamente hace aislamiento viral. Depende de la disponibilidad de las pruebas y del costo, porque el PCR cuesta 500 pesos y el aislamiento viral puede costar menos. El tiempo de obtención de resultados. Si yo tengo una mortalidad alta y necesito controlar el problema, pues puedo invertir mejor en una prueba cara, pero que me diga rápidamente qué patógeno está circulando en mi granja. Y que manden una muestra correctamente. Todo eso es bien importante para lograr un diagnóstico adecuado. Las pruebas más utilizadas, les voy a comentar cómo es el fundamento de la prueba. Una es inhibición de la hemoaglutinación, la otra es ELISA, y para detectar patógenos se utiliza muchísimo, bueno, virus o bacterias, se utiliza muchísimo el PCR. Primero, las pruebas que detectan anticuerpos, como la inhibición de la hemoaglutinación y ELISA, pueden detectar menos de 1 microgramo de anticuerpos. Estas son
a la que nos referimos. Son muy sensibles, detectan un microgramo o menos. El punto aquí, lo importante es que lo detectan al día 8 de la infección. Entonces, si ustedes tienen signos clínicos, si ustedes ahorita detectan signos clínicos, lo que tienen que buscar es el antígeno, ¿sí? No va a haber anticuerpos. Ahí se va a estar moviendo el antígeno, sea bacteria o virus. Los anticuerpos los van a detectar a partir del día 7 u 8. ¿Sí? Y viceversa, ¿qué es lo que pasa si ustedes buscan el antígeno después del día 9? Ya no va a estar, su resultado va a ser negativo. Al antígeno se busca en los primeros síntomas. Y a los anticuerpos después del día 7 u 8 de haber empezado los síntomas. Obviamente la infección de ese patógeno va a tener un ciclo, pero el sistema inmune tarda en generar anticuerpos. Por eso tenemos que detectar anticuerpos hasta después del día 7. Antes solamente vamos a encontrar al patógeno. Y rutinariamente debemos en nuestra granja hacer algo que le llamamos perfil serológico. Un perfil serológico es tomar muestra de suero de animales de diferentes edades o etapas productivas para saber cuántos del total son positivos. Cuando hay anticuerpos quiere decir que 7 días antes hubo un patógeno o mucho más tiempo. Cuando yo tomo una fotografía de, a ver, mis lechones, imagínense la enfermedad de Pierce, por ejemplo. Mis hembras tienen anticuerpos, no, salieron negativas, perfecto. Mis lechones en lactancia, no. Mis lechones destetados, no. Mis lechones en crecimiento, sí. Ah, ok, entonces ya sé que mi granja es negativa en las primeras etapas productivas, pero a partir de crecimiento se infectan porque ya generaron anticuerpos. Con eso podemos ver en qué momento se expusieron a la enfermedad. O si su granja es negativa en todas las etapas productivas, evito el ingreso de la enfermedad. Yo pensé que era Pierce, todo salió negativo. Perfecto, entonces evito el ingreso de Pierce a mi granja. Si ustedes ya saben que la granja es positiva a Pierce, puedo ir haciendo mi perfil serológico. Normalmente se hacen cada 4 meses en las granjas. Y eso me va a decir, ah, ya no está esta enfermedad. O ya aumentó el número de positivos de esta enfermedad. Se detecta la etapa o edad donde se presenta la enfermedad. Algo muy importante en las granjas porcinas es vacunar a la madre para que le transfiera anticuerpos a través del calostro a sus lechones, ¿sí?
Vacunan a la madre, generan altos niveles de anticuerpos y los lechones son los beneficiados. Pero como los anticuerpos que pasan a través del calostro son un número finito, pues van a ir acabando poco a poco, se les van a ir acabando. Al cabo de las 6 semanas ya no tienen nada de anticuerpos maternos. Yo puedo establecer en qué momento poner una vacuna antes de que se presente la enfermedad, con un perfil serológico. Esa es una gran ventaja de estar monitoreando los anticuerpos que tienen los cerdos contra diferentes enfermedades. Podrían definir en cualquier granja, mi primer grupo de 5 sueros será de cerdas de primero, segundo y tercer parto. Después voy a tomar otros 5 sueros y mi segundo grupo de muestreo serán cerdas de 4 a 6 partos. Puede ser si tuvieran en la granja otro grupo de hembras de más de 7 partos. Y en el caso de la línea de producción, simplemente sería cada mes, ¿de acuerdo? Cada mes estar tomando muestra de 5 sueros de cerdos del mes 1 de edad, segundo mes de edad, tercer mes de edad, cuarto, quinto, hasta el sexto mes de edad. Y con eso sabrán qué está circulando, qué patógeno está circulando en su granja. ¿Listo? Es un perfil serológico, muestras de diferentes edades. Es como tomar una fotografía a la salud de sus animales. En donde hay anticuerpos, en donde el nivel de anticuerpos es muy alto, y ustedes decir, ok, tengo que vacunar aquí porque la enfermedad se está presentando en la siguiente etapa productiva. Muy bien, pues terminamos entonces la unidad 8. Todo está terminado para el examen del próximo jueves. No sé si alguien tenga dudas para el examen del próximo jueves. Ahorita nada más me quedaré con Aletella. Y si alguien tiene duda del ejercicio, el ejercicio de las muescas que vimos, me mandaron todos tarea. La última me llegó ayer a las 10 de la noche, pero en realidad creo que no hubo para nada problema con el sistema de identificación por muescas. Dudas, nos veríamos, bueno, se conectarían el jueves al examen, va a ser el mismo mecanismo, ¿no? Del examen anterior. Dudas, preguntas, comentarios. La exposición puede durar 15 minutos, puede durar media hora. Normalmente va entre 15 minutos y media hora con esos rubros que les di, a menos de que sea una enfermedad como fiebre porcina o PIRS, que son un poco más extensas, pero en general ese tiempo, Tabata. Y empezamos con las enfermedades el próximo viernes. Muy bien. El 21, ¿cuándo es 21? El 21 no hay clases. Lunes 21 de marzo. Ok, es el próximo lunes. No hay problema. Desfasamos las enfermedades un día después. ¿De acuerdo?
Si alguien se quiere quedar a revisión de lo del ejercicio de muescas, con todo gusto. Si no, pues estudien mucho. El jueves les mando la liga y estamos en contacto. Nos conectaríamos hasta el viernes. Cuídense mucho. Saludos a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pablo. Gracias. Hasta luego, Mónica. Nos vemos, Omar. Que estén muy bien. Doc, le preguntan en el chat que si habrá ejercicio de cálculo de lugares en el examen. Ah, es cierto. Sí, se los mando en archivo adjunto. Sí, va a haber un ejercicio de cálculo de lugares, Dafne y Pau. Gracias, doctor. Hasta luego. No hay de que se los mando en archivo adjunto, sí. Muy bien. A ver, vamos a hacer el repaso de... hay un sistema que se llama Sistema Internacional Hampshire, que se desarrolló en Inglaterra y que sirvió para cuando nacen los cerditos, o sea, al momento de nacimiento, hay que muesquearlos, hay que poner una muesca en sus orejas para saber qué número de lechones dentro de esa camada o lote productivo, depende cómo lo quieran usar. Y la muesca va a ser en la oreja izquierda. Cuando queremos saber qué número de lechones, será en la oreja izquierda. Y en la oreja derecha, ¿qué número de camada es? Si ustedes tienen una banda o un lote de 100 hembras, por ejemplo, cada periodo, cada mes, de su lote 1 resulta que es la camada número 50, por ejemplo. La hembra que pare primero de ese lote, pues ponen el número 1, la que pare en segundo lugar ponen el número 2, etcétera, etcétera. Y las muescas son así. Pueden poner 2 muescas en la cara externa inferior. Bueno, de hecho pueden poner 2 muescas en cada una de las secciones. Esta es la parte interna. Y esta la parte externa. Entonces hay inferior y hay superior. En cada uno de estos espacios podemos poner hasta máximo 2 muescas. Aquí las muescas valen 1. Aquí las muescas valen 3. Aquí podría haber 2 muescas que valen 9. Y aquí 2 muescas que valen 27. Lo mismo va a ser en la oreja derecha. 1, 3, 9 y 27. Nada más que acá en la oreja derecha significa el número de camada o lote en que nació este cerdo. Lo único que tenemos que hacer es identificarlo con la muesca al momento de nacer. Esta es la camada número 50, lechón 1, por ejemplo. Esto se entiende, es decir, cómo dividir la oreja y cuántas muescas en cada cuadrante, solamente 2.
y el valor que tiene cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende esto? Ok. Ahora, estos son los ejemplos que vimos en clase. ¿Qué lechón será este, Aleteya? ¿Qué lechón será? Tiene una muesca de 1, tiene una muesca que vale 3 y tiene una muesca que vale 9. ¿Qué ¿El lechón 13? será? Es el lechón número 13, exactamente. Esa es su oreja izquierda, entonces es el lechón número 13. ¿Y qué camada o lote productivo será? Tiene una muesca de 81, perdón, en la punta si hacen una muesca, vale 81. En la punta de la oreja si hacen una muesca, vale 81. Entonces, 81 más 9 más 27 más 3 más 1, ¿cuánto te da? ¿121? Exacto. Es la camada 121. Y el lechón es el lechón número 13. Ahora, de este, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a ver. ¿Qué lechón es y qué camada es? ¿Qué lechón es? Cada una de estas, ¿te acuerdas cuánto vale, Aleteya? Sí, sería el 2 más 3, 5 más 14, el lechón 14. Exacto. Este es el lechón número 14. ¿Y de qué camada es? 1, Imaginemos 4. que está aquí la línea. Exacto. Es de la camada 4. Lechón 14, camada 4. Este, por ejemplo, pues tiene una muesca que vale 1 y una muesca que vale 9. Es el lechón número 10. Y la camada, aquí está mal, aquí es 1, vale 1, más 3, pues son 4, más 9 de la camada número 3. Y así, lo importante es que tú tienes que hacer tu muesqueo al momento del nacimiento para que no pierdas el orden. Nace el primer lechón de la camada 2, perfecto, lo muesqueo. Dos muestras acá porque es camada 2. El primer lechón, una muesca acá, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿somos de la misma camada? ¿Tú qué dirías? No, porque estos ¿de qué camada son? 1 más 3 más 3. Son múltiplos de 3. 1, 3, 9, 27. ¿Qué número de camada es este, Aleteya? La 7, Camada 7 y esta, la 1. camada 1, entonces pues no son de la misma camada. Lo importante es como hacer ejercicios de, ok, oreja izquierda, número de lechón, oreja derecha, número de camada. Y saber que son múltiplos de 3, 1, 3, 9, 27. Si hay una muesca en la oreja, vale 81. También veíamos que otro sistema de identificación permanente, porque se dividían en dos. En sistemas de identificación temporal. Imagínate que llegamos a una granja y queremos vacunar. Pues hay crayones de cera. Marco, vacuno, o más bien, primero vacuno y marco en ese momento. Ya sé cuántos de ese corral están vacunados, porque esa es una identificación temporal. Me sirve para un rato que estén marcados. Pero la permanente es la que se queda toda la vida del cerdo. La principal es la Hampshire, que es las muescas que acabamos de ver, pero también hay aretes o tatuajes.
sujetan al animal, donde no haya irrigación en la oreja, ahí ponen el arete. Y el tatuaje pues también lleva la identificación, pero utilizan una pincita que tiene como unos pequeños dados que permite tatuar. El tatuaje se hace a los cerdos que están, a las cerdas que están destinadas a ser reproductores. ¿Sí? Por tal motivo, cuando terminan la engorda, normalmente se tatúan. ¿Por qué? Porque se van a ir a ser animales reproductores. Pueden venir con su identificación de arete, perdón, de tatuaje, perdón. Ay, no, perdón. Pueden venir con su identificación de muescas creciendo, pero al final dicen, es que está muy bien esta hembra, la voy a hacer reproductora, entonces la tatúan. Y son unas pincitas que llevan unos dados intercambiables con unos piquitos que tienen el número o la letra. Cambian los dados y presionan la oreja, ponen la tinta y listo, ya quedan tatuados. Eso es lo que vimos, sistemas de identificación temporales o sistemas de identificación permanentes, como son pues los tatuajes, los aretes o el sistema internacional Hampshire. ¿Dudas? No, del tema no, Doc, pero bueno, no sé si quiere que le envíe la tarea o no se la mando por correo. Sí, mándamela. No pudiste asistir, entonces mándame la tarea, por favor, Aleteya. ¿Pero qué fue? Es que no sé qué. Ah, te la mando. Ok, sí, Sí, muchas gracias, Doc. Son 3 ejercicios. Ok. Te la mando ahorita. Sí, vale, muchas gracias, doctor. No hay de qué. ¿Alguna pregunta, Mayrani, Paola y Ale? Ah, ok. ¿Algo más, Aleteya, Mayrani y Pau? No, Doc, ya, muchas gracias por el tiempo. Ah, les contesto a Mayrani, pero sí estás bien. ¿En tus ejercicios te refieres? Les contesto, con gusto. En un ratito más les contesto a Mayrani. Ok, Pau, muy bien. Entonces, ¿qué duda tienes de la exposición, Ale? Ah, sí, con gusto, mándenmelo y lo reviso y si hay comentarios se los hago en el correo electrónico para que hagan los cambios. Con todo gusto, vale. No hay de qué, cuídense mucho. Nos vemos el viernes, pero el jueves les mando el examen. Gracias, doctor.